Mr. President. Señor primer ministro, Señor presidente, es un gusto hablar con ustedes. Antes que nada, quiero que sepan que estoy firmando ahora mismo, mientras hablamos, el reconocimiento oficial de Israel a Somalilandia y su derecho a la autodeterminación. Nuestra amistad es fundamental e histórica. Así que estoy muy feliz y muy orgulloso de este día. Y quiero desearles a ustedes y al pueblo de Somalilandia lo mejor de lo mejor. Creo que esta será una gran oportunidad para expandir nuestra asociación. Tenemos la intención de trabajar juntos con ustedes en los campos económicos, en la agricultura, en los ámbitos del desarrollo social, en todas aquellas áreas en las que esperamos poder asistirles. Y obviamente creemos en esta amistad. Y debo decirles que también hay mucho entusiasmo aquí en Israel. Quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlos a una visita oficial a Israel cuando les sea conveniente. Espero verlos aquí muy pronto. Este es un día maravilloso, es un día histórico y, por supuesto, comunicaré al presidente Trump su disposición y deseo de unirse a los acuerdos de Abraham. Así que, gracias, señor presidente. Por favor, transmita mis mejores saludos y los mejores saludos del pueblo de Israel al pueblo independiente de Somalilandia. Gracias, señor. ese es un gran momento y un día histórico. Los 5 grandes están aquí. El otro grupo son los presidentes del partido y el vicepresidente y el rey de los expertos están aquí. Señor primer ministro, acepto la invitación. Estoy listo lo antes posible para el arreglo que se pueda hacer. Lo arreglaremos muy pronto y, por favor, transmita mis más cordiales saludos a sus colegas y al pueblo. Gracias, señor. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos pronto en Jerusalén. El próximo año en Jerusalén, decimos, dentro de unos días. Gracias, señor. Estaré encantado de estar en Jerusalén lo antes posible. Gracias. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Estamos invirtiendo aquí 350.000 millones de shekels en la próxima década, lo que afectará a casi todos los sectores aquí en la economía. Todos nos veremos beneficiados para convertir a Israel en un país muy fuerte, muy avanzado y, en la mayor medida posible, independiente. En su momento, cuando establecí el Sistema Nacional de Ciberseguridad, dije que estaríamos entre los líderes del mundo. En ese entonces yo era un primer ministro virtual, pero se preguntaban qué era el ciberespacio. Hoy estamos en el 2º lugar del mundo en recepción de inversión extranjera directa. Eso es en términos absolutos. Estados Unidos está aquí y nosotros estamos aquí, solo Alemania. Tenemos que llegar a una situación similar en inteligencia artificial. Estoy seguro de que podemos hacerlo, debemos hacerlo. Es decir, en el ámbito del armamento, en el ámbito de las industrias de defensa, en el ámbito de los sistemas de información. Hablo así del tema de la seguridad nacional, porque sin seguridad nacional no tenemos nada. Tendremos que estar realmente en la primera línea. Esto nos permitirá formar alianzas diversificadas. Nos ayudará a mantenernos firmes bajo presión. Nos ayudará también a presentar acuerdos de paz y de normalización con otros que nos buscarán. Más allá del panorama general del que hablé, la reconstrucción de las alianzas, los sistemas de armamento existentes, la apertura de los sistemas y la interoperabilidad entre los ministerios, ustedes deben traer a las mejores personas. Deben apostar por esas personas y también nosotros debemos pensar juntos con ustedes. Estamos creando libertad de elección para las personas. Ellas deben ser capaces y ustedes deben tener la libertad para hacerlo, de superar todos esos obstáculos desmedidos en los nombramientos que son completamente burocráticos, todos controlados por asesores jurídicos que nos miran pensando en los titulares del mañana. Eso es lo que debemos romper, porque de lo contrario no tendremos las fuerzas que lideren el cambio. Es necesario conectar la periferia, pero también es necesario conectar dentro del centro. No solo conectar la periferia con el centro y el centro con la periferia, sino conectar el centro con el centro. Y este es el gran esfuerzo que se está gestando aquí, una enorme dinámica metropolitana con varios millones de personas
que ahora podrán desplazarse realmente sin contratiempos, sin atascos, y esto es un proyecto gigantesco. Este proyecto, por supuesto, es una inversión plurianual. Se requiere la cooperación de las autoridades locales, se requiere la cooperación entre los ministerios del gobierno. Todo esto se expresa hoy, y no solo hoy, sino en las distintas estaciones que estamos recorriendo. Y quiero realmente agradecerles de todo corazón por la revolución del transporte que estamos llevando a cabo en el Estado de Israel, que es una revolución social. Es una revolución social en la que cada persona puede llegar desde cualquier lugar a cualquier lugar. Cada persona puede vivir en cualquier sitio y llegar a cualquier lugar de trabajo. Y esto sencillamente crea movilidad, elimina verdaderamente las barreras sociales y económicas que existían aquí cuando todo estaba concentrado en manos de un pequeño grupo en un lugar reducido, en beneficio de un número limitado de personas. Estamos abriendo el mercado. Ese es el primer resultado que se producirá como consecuencia de la revolución del transporte. En momentos de prueba, el pueblo se mantendrá unido. En momentos de prueba, tanto económicos como de seguridad, descubrimos que la verdad sale a la luz. ¿Recuerdan las manifestaciones por el supuesto robo terrible del gas? Hay que dejar el gas bajo tierra. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien. Imagínense qué habría pasado si no lo hubiéramos hecho. Lo hicimos. ¿Recuerdan cuando decían que el tren subterráneo, el metro y las líneas rojas y las demás no se levantarían, que no existirían como líneas? Y así en cada ámbito. Estamos yendo por el camino correcto. Fortalecer a Israel, garantizar a Israel un compromiso con la victoria de Israel. La eternidad de Israel depende de la eternidad del Estado de Israel. Gracias. Desde Jerusalén, envío un cálido saludo a nuestros amigos cristianos en todo el mundo. Les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Desde aquí, la Tierra Santa, Israel, el único país en Medio Oriente donde la comunidad cristiana está prosperando. Israel es el único país en Medio Oriente donde los cristianos pueden practicar su fe con plenos derechos y en total libertad, donde los peregrinos cristianos son recibidos con los brazos abiertos y profundamente apreciados, donde los cristianos pueden celebrar con orgullo sus tradiciones y hacerlo abiertamente sin ningún temor. En Jerusalén, la municipalidad de la ciudad distribuye oficialmente árboles de Navidad cada año. Lo ha hecho durante 2 décadas. En contraste, hace unos días, en la ciudad palestina de Jenin, palestinos quemaron un árbol de Navidad en la iglesia del Santo Redentor. Esa es la diferencia. Israel defiende a los cristianos en toda la región, donde quiera que enfrenten una intimidación y persecución generalizadas. Mientras que la población cristiana de Israel está creciendo, la población cristiana en innumerables zonas de la región ha ido disminuyendo debido a la discriminación y a la opresión sistemáticas. Esto ha ocurrido en Irak, ha ocurrido en Siria, ha ocurrido en Líbano, ha ocurrido en Turquía y está ocurriendo en la autoridad palestina. El lugar de nacimiento de Jesús, Belén, solía tener una población 80% cristiana. Así era cuando nosotros estábamos allí. Cuando nos retiramos y la entregamos a la autoridad palestina, desde entonces esa proporción ha disminuido del 80% al 20%. La persecución de los cristianos o de los miembros de cualquier religión no puede ni debe ser tolerada. Y el desplazamiento y los ataques de militares musulmanes contra cristianos en Nigeria también debe terminar y deben terminar ahora. Envío las bendiciones navideñas de Israel a nuestros amigos cristianos en todo el mundo y les pido que sepan que Israel siempre estará con ustedes.